te ha tocado ver las buenas noticias, Vitale? Todas. Este es mi año. Bueno, y eso que hemos transitado 3 días nada más, ¿eh? Uy, qué vamos fuerte. a hablar de la inflación, la que se está estimando para el mes de diciembre, a pesar de que recién el próximo jueves el INDEC dará a conocer los números oficiales, pero ya sabemos que la devaluación del dólar gatilló la suba de precios y por eso, inclusive en las arcas del gobierno nacional, lo que están estimando es una inflación que rondaría el 30%. Vamos a escuchar parte de lo que decían desde la vocería presidencial cuando le tiraron este número, cuando un periodista le habló de este 30% y así le respondía Manuel Adorni. El dato oficial todavía no lo tenemos, correspondiente a diciembre. Entendemos que el número gira en torno al que haces referencia y entendemos que el problema inflacionario es una de las grandes batallas que tenemos para dar y que estamos dando, y sabemos muy bien cómo efectivamente terminar con la inflación. Sabemos que es un proceso largo, por supuesto. Va a llevar un tiempo salir de esta encerrona inflacionaria debido al desastre que han dejado, una de las grandes bombas que ha dejado la política, el gran desastre que han hecho en la Argentina con los precios relativos, hizo que cuando uno empieza a trabajar sobre la verdad y la realidad, el impacto inflacionario de estas cosas, de estas cuestiones mal hechas durante años y años en la República Argentina tengan un impacto directo en precios, por supuesto. Lo que decía Manuel Adorni. Vamos a los números rápido porque Dale. nos vamos a quedar sin tiempo y son números muy interesantes. Las estimaciones. A ver, ¿esta Diciembre. es la de la presidencia? Sí, 30%, de acuerdo a lo que se comunicó en el día de la fecha y en un informe del Banco Central de la República Argentina que se dio a conocer ayer y que tiene proyecciones para todo el 2024. Que tiene la data de las consultoras privadas que el Banco Central Sí. reúne y estabiliza ciertos parámetros para dar a conocer este número. 23 Ajá. consultoras privadas, 29% es lo que dicen para el mes de diciembre de inflación, con un interanual del 200%. Pero si seguimos avanzando, te vas a encontrar con los datos puntuales de una consultora EcoGo, que habla de un promedio de 29,4% en diciembre. Aquí. Alimentos, fíjate, por arriba del 35%, un interanual superior, 222,8%. Y agregué este dato que me pareció muy particular, el de la carne. Habla de un interanual en diciembre del 395,4%. Es un número realmente alto el del precio de la carne. Vas a escuchar ahora a estimaciones de una consultora local que hablan de una inflación cercana al 35%. Diciembre con un 35% en promedio, teniendo en cuenta que es un mes sumamente estacional, producto de las fiestas de fin de año, el medio aguinaldo, bonos de fin de año, que se le suma cambio de gobierno, aumentos de combustible, liberación de estos acuerdos de precios que tenía la gestión anterior y el salto brusco del tipo de cambio. Todo este combo generó un salto en la inflación fenomenal que llegó casi al 35% para un solo mes de diciembre. Vamos a tener varios meses con inflación muy alta, yo diría 5 o 6 meses como mínimo, teniendo en cuenta todos estos reacomodamientos de precios atrasados en la economía. Sabemos que los combustibles, las tarifas de servicios públicos, por ejemplo, eran precios muy atrasados en la economía. Los salarios van por detrás y esto genera una pérdida de poder de compra y un malestar social que hace que la sociedad esté en una situación sumamente compleja porque los precios están creciendo a una velocidad que no se veía en los meses previos. El crecimiento de los precios, ¿cuál es el análisis de la macro, de la microeconomía? ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Este proceso inflacionario se devora de algún u otro modo en los próximos 60, 90 días, contando los primeros 30 días del año, a ese nuevo marco del valor del dólar oficial? Estamos en contacto telefónico con vía Zoom con Agustín Monteverde, profesor, consultor. Agustín, qué gusto recibirlo esta noche aquí con nosotros. Nos complace mucho su presencia. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo está? Bien, muy bien. La pregunta es directa. Si este ritmo de inflación continúa en estos términos, ¿nos comemos el sinceramiento del valor del dólar oficial en los próximos 90 días? Bueno, ante todo, yo acabo de escuchar el reportaje que le hicieron ahí a un señor que hablaba de 35% de inflación para diciembre. No son las mediciones que al menos tenemos los consultores acá en Buenos Aires. Es en Mendoza, es en Mendoza.
El dato es de Claro, Mendoza. por eso. La evaluación En se nuestro provoca caso con precio es mendocino. bastante inferior. Es Ajá. bastante inferior. Estamos hablando de que las mediciones van del orden del 22% al 29% el máximo, Ajá. para que tenga una idea. Sí. A nosotros nos da 23,5%, pero Ajá. en esa banda están en Buenos Aires. A ver, la inflación hoy que estamos viendo es el producto básicamente de, en primer lugar, el efecto retardatario de la descomunal emisión monetaria sin desmadrada, sin medida, que hubo en los 18 meses previos. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el reacomodamiento de precios relativos. Estaba claro que no podía ser que el litro de combustible valiera menos que el litro de una gaseosa. Que 7 litros de nafta equivalieran a un maple de huevos. Bueno, evidentemente había una distorsión muy fuerte de precios relativos, eso se está reacomodando. Algunos de estos precios que se mostraban recién tienen que ver también con el desastre que se hizo en las cadenas productivas. Hablar de la carne, bueno, claro, cuando uno destruye stock ganadero, afecta al sector y demás, bueno, pasan estas cosas. Entonces después hay que recomponer madres, bueno, recomponer el stock ganadero lleva su tiempo. Y también otro elemento que ha entrado en juego es el sinceramiento parcial del tipo de cambio. Terminamos con ese tipo de cambio de fantasía al cual solamente accedían algunos acomodados, algunos vivillos o socios del poder, que era un dólar a 350 pesos, absolutamente inexistente para los argentinos. Y bueno, este reacomodamiento en el tipo de cambio oficial también tiene su coletazo. Por delante tenemos inflación importante, sí, claro que sí, porque le reitero, hay todavía meses por delante en donde vamos a seguir viendo el efecto de los meses pasados, de lo que se hizo en los meses pasados. Esto se advirtió, perdón, el propio presidente de la República, cuando era candidato, lo advertía, este mismo fenómeno, que es un fenómeno conocido en economía. La verdad es que sí, este gobierno ha terminado heredando realmente un rosario, no de granadas, sino de bombas, pero ni siquiera bombas caseras, bombas nucleares. No hay un frente de la economía donde realmente la situación no fuera catastrófica. Estamos hablando de que nos estamos manejando, nunca pasó en la historia, con reservas netas negativas. Es decir, el Banco Central ha estado usando dólares sin permiso, que son de terceros, así de clarito, para decirlo. Agustín, lo interrumpo Sí. para seguir avanzando. ¿Cuál es el punto de equilibrio, según su visión o según su perspectiva, donde los precios se sinceran, cueste lo que cueste? No le vamos a poner ningún porcentaje porque estaríamos toda la noche hablando de cada producto o de cada actividad, donde los precios establecen y se amesetan y por detrás o al ritmo luego de recuperación viene el tema salarial. ¿Me entiende la pregunta, no? Sí, lo que ¿Cuándo pasa es se que, confluye en ese punto de sano equilibrio en términos del análisis económico? Otras variables. A ver, el problema es que los precios se reacomodan en relación a otro bien que hay en la economía circulando, que es el papel dinero, los billetes. Sí. Y ocurre que esos permanecen en caída el valor de los billetes. ¿Por qué? Porque hay una emisión monetaria de los meses pasados, más la emisión monetaria endógena que nos han dejado. Endógena porque si la emisión monetaria obedecía principalmente a solventar gasto estatal, hay una emisión monetaria que corresponde a la bomba de los pasivos remunerados del Banco Central, a las famosas LELIQ, que genera emisión monetaria, aunque el gasto estatal se redujera a cero, cosa que es imposible, ¿no? Porque aún así habría que emitir por la capitalización de intereses que significa esa deuda. Entonces, la pregunta que usted me hace,
contempla dos elementos, pero que son elementos parciales de un cuadro mucho más complejo, donde hay que poner la cantidad de dinero en la economía, la cantidad de pesos, no de riqueza, de papel pintado, si le gusta, sigue creciendo y va a seguir creciendo por efecto de estos motivos que yo le comentaba, mientras que la cantidad de bienes en la economía no está creciendo, sigue siendo aproximadamente la misma. Entonces, estar hablando del tema de los salarios, sí, no hay ningún problema, lo introducimos. Evidentemente, los salarios dependen del nivel de productividad. Hasta aquí, por lo que le he dicho, uno no ve mejoras de productividad. Van a empezar a haber mejoras de productividad en la medida en que las reformas estructurales que está presentando el Congreso el Poder Ejecutivo y en la medida en que la desregulación de la economía comience a funcionar. Bien, Agustín, ¿tiene algún grado de ilusión positiva respecto de que la política le pueda encontrar la solución a la economía? Sí, yo creo que sí. Básicamente creo que estamos ante un presidente que conoce el problema, tiene un nivel de convicciones sobre la necesidad de resolver el problema como yo no recuerdo que hubiera habido en muchísimo tiempo. No recuerdo, francamente, otro así. Pero muy menos aún alguien que tenga la determinación que tiene este presidente. Lo demostró en la campaña electoral, ¿no? O sea, a ver, ganar una elección anticipando estos sufrimientos de los cuales estamos hablando, estos traumas de los que estamos hablando, bueno, realmente no tiene precedentes. Y eso ocurrió. Claro. Eso ocurrió. Ganó una elección anticipando estos traumas y estas reformas que le está presentando la sociedad. Nadie se puede quedar sorprendido por la ley ómnibus ni por el DNU, porque francamente son las cosas que él ya había planteado a la sociedad en su campaña. Gracias, Agustín. Ha sido un placer. Que tenga un buen arranque de año. Un gusto, Fernando. Hasta cualquier momento. Bendiciones en el nuevo año para todos. Muchas gracias. En definitiva, será la historia la que juzgue si vamos por el camino y el sentido